Pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Yo quería ver más hermanos porque lo bonito es cuando tenemos el templo lleno. Pero yo sí veo todo el templo lleno, entonces vamos a empezar ya. Vamos a empezar como siempre los cristianos empezamos nuestras actividades. Pidamos la bendición a Dios y que el Señor nos muestre su palabra, que el Señor nos instruya. Una de las características de estudiar la Biblia es que aunque conocemos las lecciones, aunque conocemos los pasajes bíblicos, el Señor siempre nos habla a través de eso que supuestamente ya conocemos. Y el Señor nos redarguye y el Señor nos vuelve a motivar a su servicio. Y eso es lo bueno de la palabra de Dios, es decir, que un pasaje, aunque lo hayamos ya leído, aunque lo hayamos ya estudiado, el Señor nos alimenta a través de esto. Y tiene que ser la oración en esta mañana. Oramos. Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de despertar con bien, de levantarnos, alistarnos para venir a este momento de la enseñanza de tu palabra en el tema del discipulado. Gracias porque has puesto en los corazones el poder servir a través de esta enseñanza, pero también has puesto en el corazón de mis hermanos el escuchar tu palabra, el retroalimentar, el rumiar tu palabra. Gracias, Dios, porque seguramente tú tienes un propósito bien definido y que si tú permitiste que podamos estar en este momento, que podamos leer tu palabra, que podamos estudiarla, es porque nos vas a alimentar, es porque a través de tu palabra vamos a encontrar algo que sea de bendición, algo que nos nutra, que nos recuerde y que nos siga motivando a tu servicio. Señor, ponemos en tus manos estos momentos, ponemos en tus manos la vida de mis hermanos y que al estudiar tu palabra podamos salir confortados, pero también salir confrontados por ti y dispuestos a tu servicio. Te ponemos en tus manos estos momentos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra lección es la 19. Ya faltan poquitas lecciones para que termine este discipulado. Seguramente este material tiene un propósito muy definido, porque hemos llevado la historia de una manera muy rápida, pero sí, Dios ha permitido rescatar algunos temas que tienen que ser la base de nuestra fe, la base de lo que creemos, la base de nuestras convicciones. Y esta lección seguimos con el pueblo de Israel, pero sí quiero hacer mención de que Dios le dio una promesa primero a Abraham, después a su hijo, ¿cómo se llama? Isaac, y después a Jacob. Es una promesa que Dios le da a Abraham muchos años antes, muchos. Ahorita ya estamos en el Éxodo, las lecciones que tenemos, el pueblo ya salió de Egipto, vimos cómo se desarrolló esa historia. El faraón no quería dejar salir al pueblo y tuvieron que salir a través de la mano de Dios. Implementa muchas maneras para que el faraón tenga que aceptar que ese pueblo no le pertenece y ese pueblo tenía que regresar a esa tierra prometida. Y ahora estamos ya en el tránsito de Egipto a la tierra prometida. Hasta aquí llevamos aproximadamente 2 años de la fecha en que sale de Egipto y llevamos en esto. Ya llevamos 2 años caminando en el desierto. Números 9, del 22 y el 23. Sí quisiera que me ayuden, y esto la idea es para que la hagamos un tanto más dinámica, porque puedo leerlo yo, pero a fin de que pueda ser un tanto dinámico. Entonces quiero pedirle a un hermano, una hermana que me lea Números 22 y 23,
Otro hermano que me lea Números 10, del 1 al 3, y otro hermano que me lea Números 10, del 11 y 12. ¿Sale? A ver, ¿quién me va a leer Números 9, 22 y 23? Ok, Gama. ¿Quién me va a leer Números 10, 1, Robert? Y Números 10, 11 y 12. 11 y 12. Sonia, dale, ¿empezamos? Números 9, 22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ok, ahí paramos. Ahorita empiezas, Robert. Vean aquí cómo el pueblo de Israel caminaba. Dijimos que el pueblo ya está en el tránsito, ya está caminando. Pero vean cuál era la línea, cómo seguían para llegar a ese lugar que ellos no conocían. Porque el pueblo de Israel que salió no escuchó la voz de Dios que se iban a una tierra prometida. ¿A quién le dio la promesa? A los antepasados. Ellos seguían una orden, pero la orden venía ¿de quién? Dios tenía que hacer cumplir sus promesas. Y Dios hacía que el pueblo caminara de acuerdo o en cumplimiento a la promesa de Dios. Y dice, al mandato de Jehová, lo que leía nuestro hermano Gama, el versículo 23, acampaban, y al mandato de Jehová partían. Es decir, ellos no hicieron ninguna estrategia, no fue Moisés el que determinó, levántense y vámonos, paren y aquí acampamos. Era al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Aquí vemos un principio elemental, hermanos. Dios es el que da la orden. Dios es el que tiene los tiempos bien definidos de las circunstancias que corren en la historia. Al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová paraban. Y el pueblo está caminando. Ahora sí, Robert, por favor. Del 1 al 3. Números 10, del 1 al 3. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. Las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok. Ahora, Números 10, del 11 al 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Lee los otros dos, por favor. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Nuevamente aquí vemos lo que decía cuando empezamos. Es Dios el que da dirección de cómo se desarrollan las cosas. Y hermanos, si estamos hablando de que estamos estudiando los principios bíblicos, lo que es el fundamento de nuestra fe, tenemos que aterrizar a que ese Dios que dio la indicación de cómo tenía que circular la gente, cómo tenía que transitar, es el mismo Dios de hoy. Hermanos, la historia, lo que nosotros nos toca vivir, no es ninguna casualidad, ni tampoco es una distracción de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios ordena cómo se tienen que hacer las cosas. Dios da la orden de cómo tiene que suceder
el tránsito de la historia. Y aquí nuevamente vemos lo que leía Sonia, Números 10, el 11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Es decir, no era una casualidad, no era una situación cósmica que tenían que seguir una nube porque era algo que estaba sucediendo sin ninguna explicación. Dios tenía el control y esa era la señal que el pueblo de Israel veía. Cuando la nube se estacionaba, el pueblo de Israel acampaba. Cuando la nube caminaba, el pueblo de Israel caminaba. Es decir, el Señor utilizó esos elementos para el propósito de llevar el pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Hasta aquí vemos ya la salida, vemos los primeros momentos, lo que leía al último, ¿se acuerdan? Si recuerdan lo que leyó Roberto, habla de que Dios le da instrucciones para hacer. ¿Qué hizo, Robert? ¿Lo que leíste? No, a ver, léelo otra vez. A ver, léemelo otra vez. Números 10, 1 y 3. Hazte 2 trompetas de plata. Ahí nada más. ¿Qué le pidió Dios? Trompetas. ¿Para qué? Tenía que haber una manera de convocar a todo el pueblo. Imagínense a Moisés gritándoles para, a ver, vamos a darles un mensaje, reúnanse. Pues era un poco incómodo. Entonces Dios le dio indicaciones a Moisés para convocar al pueblo a través de las trompetas. Y nuevamente, hermanos, nuevamente, es el mismo Dios. Regresemos a la historia. Cuando viene el diluvio, ¿fue Noé el que diseñó el arca? El que con su inteligencia y con su preparación y con su sabiduría diseñó y dijo, aquí le vamos a poner esto, le quitamos esto, aquí le vamos a redondear aquí porque probablemente nos sirva. No, era Dios quien dio indicaciones precisas de cómo se tenía que hacer el arca. Y nuevamente aquí Dios dando indicaciones de cómo tenían que convocar al pueblo. Entonces, insisto, les decía hace rato, estos estudios son muy de abuelo de pájaro, pero bueno, por alguna razón están así y nos vamos en esa misma línea. No nos da muchos elementos para profundizar en estos temas, pero sí me gustaría hacer notar cómo el Señor no olvida ni pasa por alto los detalles de cómo nos habla. Al pueblo de Israel los congregaba a través del sonido de trompeta y dio indicaciones precisas de cómo se tiene que reunir. Me gustaría que en casa pudieran leer números del 1 al 15 para que se den cuenta cuál eran las indicaciones, qué sonido tenía que ser cuando se tenían que reunir en determinadas circunstancias. Entonces, vean que Dios está preparando al pueblo para escuchar la voz de Dios. Había un sonido de trompeta para la reunión de todos y entonces se tenían que reunir todos. Había un sonido de trompeta para eventos de guerra y entonces se reunían solo la gente que tenía que estar dirigiendo los cuarteles. Números 13. Aquí ya vamos con otra parte de la historia. Y miren qué interesante. ¿Se acuerdan cuántos años tardó el pueblo de Israel desde la salida hasta que llegó a la tierra prometida? 40 años. ¿Y qué creen? Ya estamos cerca de la tierra prometida. Ya llegamos a la tierra prometida, pero no han pasado los 40 años. Eso es lo interesante. A ver, ¿quién me lee Números 13, 1 al 3?
Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De la tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés les envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ok, entonces, dense cuenta, dice, y Jehová habló a Moisés, envía tú hombres que reconozcan ¿qué? La tierra de Canaán. Ya estaban en la tierra prometida. Y entonces Dios le manda a Moisés que envíe y vean, Dios da instrucciones bien precisas. ¿Quiénes tenían que ir a hacer ese reconocimiento? ¿Quiénes eran los espías? Y nuestro hermano Eve lo leía. Era uno por cada tribu. ¿Sí? Entonces era gente que tenía cualidades bien específicas para hacer el trabajo bien específico. Eran espías. Y los espías no podrían ser cualquier persona. Y tenían que ser todo el pueblo. Y tenían un representante por cada tribu. Ok. Moisés manda a 2 exploradores a entrar a la tierra. Por 40 días exploraron la tierra. Volvieron al campamento donde la gente estaba esperando con anticipación su reporte. Imagínense, hermanos, que viene todo el pueblo de Israel, llevan 2 años en la travesía y ya está la tierra prometida enfrente. Y entonces la ansiedad que tenían, la especulación que todos estaban esperando para ver el reporte de estos espías. Números 13, del 25 al 33, nos habla de ese reporte. A ver, otro hermano, a mí me gustaría que me ayuden, pero que no sean los mismos, porque sí tenemos muchos hermanos que nos podemos apoyar. Números 13, del 25 al 33. ¿Sí? Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes, y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Aquí vemos dos situaciones muy importantes. ¿Sí escucharon? Por un lado, un reporte real. Dice que empezaron a decir, efectivamente es una tierra que fluye leche y miel. Efectivamente son las mejores viñedos, se cultiva muy bien, es lo mejor. Y venían estos
exploradores dando un informe de lo que vieron. Pero ahora tenemos en los últimos versículos que leyó Lupita, que es del 31 al 33, otra historia diferente. Y hermanos, no es que sea diferente, no es que haya visto algo diferente a la primera historia, sino aquí yo veo a Caleb con una persona humana 100%, con los temores que todos tenemos y que de pronto nosotros podemos identificarnos con él. Al ver el trabajo que requiere entrar a la tierra prometida, al ver el monstruo que requiere enfrentarnos, pues dijo, yo veo ahí unos gigantes que nos van a tragar. Yo veo ahí unas pirámides que no vamos a poder derribar. Esto, hermanos, nos debe enseñar que si el Señor es el que mueve las cosas, no hay gigante que pueda anteponerse a los planes de Dios, aunque lo veamos. Caleb exageró y Caleb de alguna manera trató de motivar al pueblo. A ver, creo que estamos locos. No podemos entrar porque nosotros no tenemos la preparación de esta gente. Y de alguna manera trató de hacerlo. Bueno, ese fue su informe. Primero dicen, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, vean la actitud, o sea, así valiente, subamos luego y tenemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ay, qué bonito, o sea, bien poderosos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y aquí es donde es más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel se había olvidado de todo lo que había pasado hasta en este momento. Insisto, no llevamos 40 años en el desierto. Todavía el pueblo de Israel no había sido testigo de todo lo que Dios había hecho por ellos. Todavía no, pues llevamos 2 años, pero 2 años suficientes. ¿Qué es lo que habían visto desde el inicio de la salida? En primer lugar, cómo Dios los protegió de las plagas, ¿sí o no? Empiezan a morir los primogénitos y el pueblo de Israel no muere. Empieza todas las plagas y el pueblo de Israel se salva. Luego empieza a caminar el pueblo hacia su salida y se abre el mar. Una persona normal al ver esto cree que podría dudar del poder de Dios. Pues podemos decir que no. Nosotros podemos asegurar, vaya, tenemos mucha evidencia de lo que es el Señor en el pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante cómo el pueblo de Israel tiene cualidades bien claras. Y eso tiene que ver mucho con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque viendo al Señor, viendo la obra de Dios, viendo lo que Dios hace, el pueblo aún, y hoy por hoy, el pueblo aún no teme al Dios, no obedece a Dios y no tiene esa mirada en el Señor. Hubo una discusión en el campamento. Informaron que la tierra era ciertamente rica, pero que había gigantes que no podían derrotarlos. Caleb y Josué, 2 de los exploradores, no estaban de acuerdo. Si Dios les había prometido la tierra, también Él les daría la victoria. Sin embargo, los israelitas eran débiles y quisieron escoger otro jefe y volver a la esclavitud en Egipto. Y esto es lo fuerte, porque como que motivaban a decir, vámonos a Egipto. A nosotros no nos mandaron aquí, vámonos a Egipto. A ver, Números 14 del 1 al 11, por favor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí está lo bueno, hermanos. Nosotros siempre, y más la gente que no conoce a Dios, trata de exigir un Dios bondadoso, un Dios amoroso. Estamos convencidos de que el amor de Dios está manifestado en la cruz. La máxima expresión del amor de Dios está en la cruz. Pero la gente no lo entiende y quiere ver más allá. Ese Dios que quizá sea un Dios alcahuete, un Dios que pasa por alto todas las iniquidades. Y vemos nuevamente a este pueblo murmurando, reprochando. Ya habían sido testigos de lo que Él les había dado. Y nuevamente insistiendo. Ya lo habían ofendido. ¿Se acuerdan una de las ofensas más fuertes que tuvo el pueblo con Dios en ese tránsito? ¿Cuál fue? Una de las ofensas fuertes. ¿Cuál? El becerro de oro. El becerro de oro fue la ofensa una de las más fuertes. Y Dios impone su santidad, impone su autoridad, pero logra perdonar al pueblo. seguimos en el camino, vamos. Claro que ninguna ofensa a Dios el Señor la pasa por alto. ¿Se acuerdan qué pasó con ese pueblo cuando se construyó el becerro? Sí, si acordamos, lo acabamos de ver hace dos domingos. Dios no pasa por alto las ofensas, hermanos. Dios no pasa por alto el pecado. Ahorita vamos a ver otra acción de Dios, porque Dios es un Dios santo. Si bien está preocupado por nosotros, si bien tiene un propósito con nosotros, pero nuestras actitudes tienen que ser puestas en el filtro de lo que Dios nos manda. Y si son actitudes buenas, el Señor nos utiliza para su servicio. Si son actitudes malas, el Señor tiene que emplear. ¿Qué emplea? Disciplina. Aquí vamos. Nuevamente lo que leía Elo, el pueblo, nuevamente, insistiendo cada día en confrontarlo, en estar en contra de lo que decía. Ahora, léame Números 14. Acuérdense que aquí ya Dios hace el reclamo. En el versículo 11, el último versículo que leía Elo, y decía: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Es decir, el Señor está advirtiendo, el Señor está respondiendo, el Señor se está sintiendo molesto, y es el mismo Dios, hermanos. O sea, por muchas razones la gente que no conoce a Dios tiene un Dios de palo,
tiene un Dios de barro, tiene un Dios de madera, porque ese Dios no responde a ninguna ofensa. Pero nuestro Dios que es como nosotros, que tiene, siente, que ve, el Señor sí responde y se siente herido y se siente molesto por la agresión del pueblo, por la transgresión del pueblo. Ahora sí, ¿quién me lo lee? Uno por uno, Números 14, 21 al 35. Sale, Dani. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Si creemos que podemos pasar por alto la rebelión de la gente, si creemos que Dios es un Dios tan amoroso que podemos ofenderlo, que podemos increparlo, que podemos reclamarle, si creemos esto, hermanos, la Biblia nos enseña otro Dios diferente. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Dios no permite esa falta de respeto. La rebelión no es un acto que Dios lo aplauda. Ah, qué bueno, tienen derecho de expresión. Adelante, para eso les di inteligencia. Para eso les di el pensamiento, para que piensen lo que está bien y lo que está mal. Dios nos hizo, ¿para qué? Para ser obedientes a su voz. Fuimos llamados para eso. Una de las partes que glorifica a Dios es la obediencia que nosotros tenemos. Esa es la parte que honra a Dios. Ayer tuve la oportunidad de platicar un poquito con Mano Fresbindo y me acuerdo mucho, Mano Fresbindo lo conocemos todos nosotros, me acuerdo mucho porque cuando estábamos en ese proceso de pandemia, gran parte de las iglesias que pertenecen a la sociedad religiosa son iglesias pentecostés. Y esas iglesias pentecostés que de pronto no respetan la autoridad, sino pues ellos tienen otra manera de imponer sus normas. Y el hermano Fresbindo decía esto: una de las maneras de mostrar nuestra fe es la obediencia.
y la obediencia a Dios. Y hoy vemos aquí cómo la obediencia tiene que ser la manera de honrar a Dios. El pueblo empezó a ser agresivo, a reclamar, y le decían a Moisés: ¿por qué nos traes aquí? Nos vas a matar de hambre y vas a matar a nuestros hijos. O sea, estaban muy preocupados por sus hijos. ¿Y cómo Dios impone disciplina? ¿Y qué les dijo? Hermanos, estamos a un punto de entrar a la tierra prometida. Ya estamos cerca de la tierra prometida. Me motiva mucho porque Hebreos dice que después de tanto, después de todo lo que vivimos, dice: no sea que nos deslicemos y querrando alcanzar no podamos hacerlo. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó, hermanos? No entraron los que salieron. Y Dios les da la disciplina. 40 años van a estar en el desierto. Pero ¿qué va a pasar aparte? Que los que salieron no entraron. ¿Y quiénes van a entrar? Solo los niños. O sea, esa generación. Pero vean también la bondad de Dios. Por eso sí me emociona esto cuando leemos y tenemos estos principios básicos, porque podemos encontrar cómo debe estar basada nuestra fe en el Señor. Dice la Biblia que yo honro, ¿quién? A los que me honran. Y lo que leía Dani, ¿quién sí entró a la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Por qué? Por su obediencia, hermanos. Hermanos, el Señor honra a los que le honran. El Señor ve el corazón de cada uno de los que tiene sus hijos. Y aquí vemos nuevamente. Y le da la indicación que ahora no entran. Dios es un Dios de palabra. Le dijo a Abraham: te voy a dar la tierra prometida. Vas a entrar una tierra donde no va a ser posible contar toda tu descendencia. Y después muere Abraham. ¿Y dónde quedó la promesa de darle una tierra especial? Pues no, el Señor no se olvidó de su promesa. Y esa promesa se da en cesión a Isaac. Y tal parece que esto no iba a pasar, porque eso fue hace muchos años. Dios tenía un plan, Dios tenía una promesa que cumplir a su pueblo de Israel. Y aquí viene. Y Dios no acabó con todo el pueblo y dijo: no, este pueblo definitivamente ya me cansé con ellos y mejor abortamos la idea. Abortamos la misión y que hagan el pueblo lo que quiera. Es más, hay que se quede en el desierto. No, Dios tenía que preservar su pueblo a pesar del corazón de todo el pueblo, y lo tenía que cuidar. Y pasaron muchas cosas. Seguimos. 14, ¿quién me lee el 14? Versículo 21. Ese fue el que leíste, ¿verdad? Del 21 al 35. Vemos aquí ya que por la rebeldía el pueblo no entró a la tierra, con excepción de Caleb y Josué. Por 40 años estuvieron en el desierto. El Señor iba a dejar entrar a sus hijos, pero la generación rebelde moriría en el desierto por haber despreciado la bendición de Dios, por haberse sentido que tenían el derecho de expresión, por haberse sentido que podían ir en contra de lo que Dios decía. Y viene ahora las primeras consecuencias de vivir en el desierto. ¿Cuál era? No, vamos. Números 21, 4 al 9. Vámonos hasta el 21. ¿Se dan cuenta? Desde cómo la historia nos la llevamos muy rápido, pero pues así está en el manual, ¿eh? Entonces, Números 21, del 4 al 9. Ya están ahora en el desierto, ya con la sentencia de que no entran a la tierra prometida, ¿eh? Ya. ¿Sí? Del 4
Dice así: después partieron del monte de Or camino de Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hace subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí escucharon? ¿Se estaban quejando de qué? ¿De que tenían hambre? ¿Y qué les da Dios? Aquí es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Les dice Jesús: ¿quién de vosotros les pide, viendo que sus hijos tienen hambre, les dan de comer? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos esta parte. Pero ¿quién era el pueblo? Un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo que no encontraba una satisfacción en Dios, ¿sí o no? O sea, ya todo lo que vivieron y no veían al Dios de la provisión, no veían al Dios de la protección, y les manda serpientes. Acuérdense que momentos antes, días antes, les dijo: no entrarán a la tierra prometida y van a morir en el desierto. Y Dios tenía que hacer eso para que murieran en el desierto. ¿Y qué pasó? Mandó serpientes y empezaron a morir, como lo había dicho el Señor. Así, hermanos, el Señor es ese es nuestro Dios. Un Dios de palabra, un Dios que es real, no es un Dios amoroso que disculpa nuestras faltas, nada más porque sí. Que ya el Señor nos perdonó y nuevamente incurrimos en el error y en el pecado, y vamos como si nada pasa. Vamos como si Dios tuviera la obligación de perdonarnos a pesar de nuestra rebeldía. No, este no es el Dios de la Biblia. Pues fuego consumidor. Y les dijo que iban a morir y empezaron a morir. Pero también Dios tenía un propósito: llevar a su pueblo a la tierra prometida. O sea, es decir, yo aquí veo como que había gente mala y gente menos mala. Dos tipos de personas. Porque no había gente buena, todos eran malos. Nada más que unos eran más malos que otros. ¿Y qué les dio? ¿Cómo provee Dios a eso? Le dice que haga una serpiente. ¿De qué? A ver, nuevamente, hermanos, ¿qué es lo que están haciendo? La indicación de Dios. Nuevamente, Dios da la indicación de qué es lo que se tiene que hacer. Alguna vez leí que cómo los católicos justifican la adoración a imágenes, y ponían como ejemplo eso. Desde el Antiguo Testamento se han utilizado las imágenes para honrar a Dios porque es la representación de Dios. Aquí no nos dice eso, porque la serpiente fue un material que Dios ordenó hacerlo. Todas las imágenes que hoy en día adora la gente no son indicaciones de Dios. Eso primeramente hay que entender. No es lo que Dios indicó, aquí sí. La serpiente de bronce fue una indicación que Dios le dio a Moisés para que la haga. Y dice la Biblia que los que eran picados veían la serpiente de bronce y no morían. Esto tiene que ver, que tenían que ver y reconocer que por fe podemos obtener algo.
podemos obtener nuestra remisión de pecados, podemos obtener el favor de Dios. Pero tenían que ver la serpiente. Y nuevamente, aquí vemos esa figura. Tenemos que tener nuestros ojos en el Señor, que es el que nos protege. La serpiente de bronce estaba reflejando, estaba siendo muy utilizada porque la gente se estaba muriendo de las picaduras de la serpiente y entonces tenían que ver a la serpiente para ser protegidos. El Señor nuevamente dando la protección a su pueblo, dándoles esa oportunidad de decir, bueno, tienen que creer en mí, tienen que ver que yo soy su Dios. Una y otra vez los israelitas renegaron contra Moisés y contra Dios. En una ocasión Dios mandó víboras venenosas que entraron al campamento, muchos murieron, se dieron cuenta de que habían pecado contra Dios y clamaron a Moisés, y la gente le pidió al Señor alejar las serpientes, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor proveyó un rescate. Cuando nosotros pecamos, tenemos como consecuencia inmediata la muerte. Como consecuencia inmediata. Pero aquí lo bonito es que ya el pueblo ya se estaba familiarizando con el Señor. Es rebelde, pero sí sabía quién era Dios. Y lo que leía, habla con el Señor. Hemos pecado, reconocían que hemos pecado. Muchas veces el Señor lo único que quiere es que seamos honestos con Él. Que pecamos contra Él. Y el Señor nos da la provisión. Esto es lo que quiere el Señor que hagamos, hermanos. Y esto es un principio que nos va a regir toda nuestra vida. Si reconocemos que ya fallamos, lo único que el Señor quiere es nuestra confesión. El Señor quiere que seamos honestos con Él. Porque muchas veces decimos, pues el Señor conoce todo, ¿para qué me confieso? ¿Para qué le digo? Bueno, el Señor quiere. Y entonces les hace la serpiente de bronce. El Señor siempre provee un rescate para que reconozcan sus pecados, se arrepienten y lo buscan de una manera que Él requiere, por fe. Dios mandó a Moisés que labrara la serpiente de bronce y la pusiera en un palo en medio del campamento. La gente que mirara hacia la serpiente no moriría de las mordeduras de las víboras. Las serpientes de bronce es una figura o una sombra de cómo Dios nos libra del pecado. Dios en su misericordia les dio la vida a los que confiaron en Él y en su provisión. Aquí vemos cómo Dios protegiendo a su pueblo, protegiendo. Todos, probablemente nadie se escapaba de una picadura. ¿Quién se escapó del COVID, hermanos? Pocos, ¿sí o no? Bien pocos. Pero estamos aquí por la misericordia del Señor, por su amor. La serpiente en el asta no tenía ningún poder para salvar ni sanarlos. Solo servía para hacer que la gente reconociera que Dios había provisto una salvación. Solo los que tuvieron fe, creyeron y miraron hacia la serpiente en el asta se salvaron. Los demás prefirieron morir en sus pecados sin aceptar la providencia de Dios. Y mucha gente murió. Pero mucha gente murió porque así estaba ya destinado. Iban a morir. ¿Por qué? Porque no iban a entrar a la tierra prometida. Que quede claro. O sea, no era porque llegaron las serpientes y murieron. Dios ya les había dicho, esta generación no va a entrar y se van a quedar muertos aquí en el desierto. Números 27, por favor. Del 18 al 23. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos les entregarás el mando. Lo investigarás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor.
Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? En verdad, hermanos, no estoy muy satisfecho con esta historia tan rápida, ¿eh? Es bien rápida. Ya llegamos aquí, ¿a dónde? A la sucesión de Moisés, ¿a quién? ¿A José? Pero insisto, Dios, Él sabe cómo hace las cosas y tiene también un propósito para esta iglesia. Y me gusta porque podemos rescatar esos principios que nos hacen valorarlos y que sea nuestra base en nuestra vida cristiana. Bueno, ya, Moisés, ya escuchamos la historia de Moisés, cómo nació, y aquí estamos ya a la parte final. Tampoco Moisés entró a la tierra prometida, pero Dios tiene un propósito para su pueblo y no lo iba a dejar ahí. En primer lugar, ya no entró en este tiempo que originalmente se había diseñado para entrar. Ya no entró. Y dijo, 40 años van a estar en el desierto. ¿Y Moisés iba a aguantar 40 años más? Pues seguramente no. El Señor también había decidido, y eso es parte de la historia también, que decidió que Moisés no entrara a la tierra prometida. Y entonces el pueblo se iba a quedar ahí, tenía que levantar. Hermanos, esto me ayuda a entender. La iglesia es el mismo pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, y Dios lo sostiene. Nosotros le hemos estado pidiendo a Dios por un pastor y Dios lo va a proveer cuando Él decida. Es decir, no estamos desamparados, el Señor provee. Y ahora tenemos ya cómo viene el relevo. Lo que leyó Dani es ya la culminación, la preparación en donde Dios designa a Josué para darle continuidad y que el pueblo entre a la tierra prometida. Josué fue designado para reemplazar a Moisés. Los 40 años estaban por cumplirse y nuevamente se encontraron cerca de la tierra prometida. Ya veis, ya en 10 minutos ya cruzamos 40 años. Ya estamos por entrar nuevamente a la tierra prometida. Eso me emociona porque empezamos después de los 2 años y ahorita ya transcurrimos 40 años. Dios le dijo a Moisés que nombrara a Josué como el caudillo para reemplazarlo. Dios llevó a Moisés a contemplar la tierra prometida y después este siervo murió. Josué tendría que llevar a esta nueva generación de israelitas a habitar la tierra. Josué 11, aquí me lo leen. Once 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ya entraron a la tierra prometida. Esto no es muy fácil, hermanos. Yo creo que si podemos, y ojalá Dios permita, que exista la posibilidad de estudiar la historia, como hemos estado estudiando Corintios, verso a verso, vamos a encontrarle mucha carnita muy bonita, muy rica. Aquí estamos muy rápido, pero ya el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. El pueblo de Israel ya pasó por hambres, ya pasó por sed, por sequías, ya pasó por todas las consecuencias de un tránsito normal. Todo. Rebeliones, llamadas de atención, el Señor se manifestó, el Señor disciplinó, pero por fin llegaron ya a la tierra prometida.
De acuerdo a la palabra de Dios, entraron y tomaron posesión de la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí vemos, hermanos, la materialización de la promesa de Dios. Hermanos, ni la rebeldía del pueblo, ni las circunstancias externas van a impedir que Dios cumpla su promesa. Nada, hermanos, ni la propia rebeldía. Algo constante en el pueblo fue esa. ¿Se acuerdan que incluso el Señor les dijo, son duros de servir, son duros de cabeza? A pesar de que estaba el Señor enojado con el pueblo, Dios cumplió su promesa. Hermanos, este es el Dios nuestro. Este es el Dios del que creemos, un Dios fiel a su palabra. Un Dios que diseñó el origen. El pueblo pecó, pero Dios da la provisión para que sigamos teniendo a ese Dios protector. Y entonces el pueblo entra a la promesa, a la tierra prometida, a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Ahí le paramos, hermanos. Y termino con esta aplicación. No hay nada que impida que Dios cumpla la promesa en su pueblo. No hay nada que Dios impida que cumpla las promesas que nos ha dado a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Hermanos, nada. Hasta aquí pudimos ver cuando el pueblo entendió que la serpiente era consecuencia de su pecado, de su rebelión. El pueblo dijo, vamos al Señor, que el Señor nos diga qué hacemos. Hermanos, esto es lo que debemos hacer. Si nosotros entendemos que nuestro pecado puede hacer de enojar a Dios, puede ofender al Señor, lo único que necesitamos es ir con el Señor y decirle de corazón que el Señor nos provea. Y el Señor está presto para perdonarnos y protegernos. El Señor está presto para protegernos, para seguir caminando hasta la tierra prometida. Hasta ahí, hermanos, nosotros llegaremos a esa tierra prometida. Oramos. Gracias, Dios, por esta mañana. Permítenos que este breve estudio sea de bendición y podamos valorar esa virtud de un Dios santo, de un Dios de palabra, pero un Dios consumidor, un Dios que no está solapando el pecado, un Dios que no está solapando la rebelión, pero también un Dios que está dispuesto a llevarnos a la tierra prometida. Ayúdanos a caminar en este camino espinoso, pero con tu sombra, con tu dirección. Por Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Les robé 10 minutos. Tienen 20 minutos para estirarse y nos vemos para nuestro culto de adoración.